Diálogos en movimiento. Voces que construyen, resisten y se organizan en el territorio. Porque cada historia cuenta. Hora Social. Construir comunidad desde sus voces. Es hablar sobre una emergencia que está viviendo San Juan en cuanto al patrimonio arquitectónico y la falta de políticas públicas que tienen que ver con la protección de patrimonio. Vamos a conversar con el padre Adolfo Calíbar, que él es párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Uyún y es investigador histórico de la Iglesia Católica en San Juan. Y sobre todo vamos a hablar sobre el pedido de patrimonio para declarar de interés la iglesia de Trinidad de la capital de San Juan, que hay muchas voces encontradas sobre qué se tiene que hacer con esa reliquia de mucho valor histórico. Muy buenas tardes, Adolfo Calíbar, bienvenido. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes a toda la audiencia. Un placer, padre, tenerlo en Hora Social y poder conversar de estos temas que a usted lo apasionan. Así es, nosotros hemos perdido mucho de lo que significa el valor patrimonial, porque después del terremoto del 44, lamentablemente, hemos hecho como borrón y cuenta nueva, con todo lo que ha significado un bagaje histórico muy importante de siglos, y que bueno, se pasó la topadora y se levantó todo nuevo y hemos sepultado mucho de los valores de nuestra historia. Y específicamente, sí. La iglesia de Trinidad, ¿qué significa en la historia de San Juan? Que hoy día está abandonada, que hay muchos reclamos si se debería o no declarar patrimonio. Sí, es uno de los pocos patrimonios que ha quedado de la época anterior al terremoto. El gran problema de esa construcción es que no pertenece al arzobispado de San Juan de Cuyo. Esa construcción pertenece a la Sociedad Vicentina. La Sociedad Vicentina durante mucho tiempo se negó absolutamente a poner en valor ese lugar. Yo fui testigo de todas las tramitaciones, incluso entrevistas que tuvo Monseñor Di Stefano con quienes eran los encargados de la Sociedad Vicentina, y siempre recibió una negativa. Prefirieron ellos perder todo eso y no entregarlo a la diócesis como para que se pueda hacer un rescate, una recuperación de todo ese solar que antiguamente fue parte de lo que era el hogar de ancianos. Y ahí actualmente están las ruinas de la iglesia, y ¿qué otro valor nos podríamos encontrar en ese lugar? Y está al lado lo que era parte de la edificación que era adjunta a esa iglesia, que en un principio también funcionó ahí la sede de la Acción Católica, y en un primer tiempo también lo que fue los comienzos del asilo de ancianos. De Amba Almaceda, de su propio pecunio, construyó gran parte del hogar de ancianos, que luego lo tomó la Asociación de San Vicente de Paúl, asociación civil, pero que no ha tenido mucha relación con la arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Porque la iglesia propiamente parroquial de Trinidad cayó con el terremoto. Claro. Pero esta iglesia era la capilla del hogar de ancianos, que luego fue la capilla de la Asociación Vicentina. Y podemos ver fotos que se publican en internet de gente que ha podido entrar al lugar, y el altar está, no digamos intacto, pero todavía se puede ver algo del altar. Hay algunos mármoles, esculturas. Sí, ahí ha sido un altar, bueno, como eran los antiguos altares antes de la reforma litúrgica, que se llamaban los antiguos retablos, que estaba hecho de mármol, y que se ha ido deteriorando, sobre todo el factor más dañino que fue ahí fue el excremento de paloma. El excremento de palomas, que realmente actúa como un ácido y ha arruinado mucho los mármoles del altar. Y también
Hablando de lo anterior al terremoto y también de nuestra historia con la Iglesia Católica en San Juan, nos llamó la atención, lo cambio un poco también de tema, nos llamó la atención cuando el fin de semana el presidente Javier Milei visitó al Papa León XIV y le entregó una documentación de los agustinos que tiene que ver con San Juan. Es decir, estamos muy presentes en la historia de los agustinos en relación a la Argentina. Sí, la Orden de San Agustín llegó a Cuyo, procedente de Santiago de Chile. Y aquí fundaron el convento que ha estado en pie hasta el terremoto de 1944. Estaba la iglesia de San Agustín justo en la esquina de lo que hoy es calle Mitre y Entre Ríos. Y toda la manzana, porque antes no existía la Avenida Central, que eso se hizo después del terremoto, toda esa manzana era lo que ocupaba el antiguo convento de los agustinos. Ahí también se tenía la costumbre de sepultar, ya que en todas las iglesias se sepultaban, había libros de defunciones y constan los personajes que fueron sepultados ahí. En esa iglesia de San Agustín fue una de las más antiguas, junto con la Orden Dominica, que son las dos que han tenido mayor presencia. La Orden Dominica todavía tiene su presencia después de varios siglos acá en San Juan. ¿Y los agustinos por qué dejaron San Juan? Los agustinos tuvieron un florecimiento en el siglo, allá por el 1790, había casi 40 novicios sanjuaninos y de toda la región de Cuyo. Pero luego comenzó a disminuir el número de novicios y el golpe mortal lo da la famosa Carta de Mayo de Salvador María del Carril, que mal usando el patronato, prohibió todos los conventos que tuviesen menos de 10 frailes. Entonces fue el que cerró, y el único que quedó, que luego se secularizó, es decir, pasó a ser sacerdote secular de la diócesis, fue el padre Oliva, que fue el último agustino. Y muchos de sus libros fueron los primeros que engrosaron las filas, los estantes de la recientemente, en aquella época, fundada Biblioteca Franklin. Claro, justamente en la Carta de Mayo este año cumple 200 años. Es el bicentenario, la Carta de Mayo, y el defensor de la Carta de Mayo, que era el diario de Salvador María de Callí, que defendía, digamos, las posturas de la Carta de Mayo. Es decir, estamos cumpliendo 200 años de que también se perjudicó, digamos, de alguna forma estos conventos. Sí, y hubo no solamente la vida religiosa, sino también el despojo de muchos bienes de la iglesia. Recordemos que las antiguas órdenes se autoabastecían. Ellos tenían su ganado, tenían todo lo que era necesario para mantener los noviciados, para mantener las escuelas, pero todo eso, al perderse, al ser expropiado por el gobierno muchas veces, fue un gran perjuicio para las órdenes religiosas. Y eso es lo que sucedió en San Juan también. Y en ese terreno que pertenecían a los agustinos había un cementerio. ¿Qué personas estuvieron enterradas ahí? ¿Qué personas importantes de la época pudieron haber sido enterradas en ese lugar? Mire, hay documentación certera de que ahí fue sepultado Juan de Echegaray, el fundador de la villa de Cacha. Y también, y también un personaje poco conocido que yo lo digo de manera personal, la mamá Antula sanjuanina. Un personaje que se llamó Jesús Vera, que era de la zona de Dignidad, una gran devota y propagadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tal era su devoción, servicio a los más pobres, que la mayoría de la gente le llamaba madre, la Madre Jesús. De ella hay una biografía que se ha extraviado, que la escribió su director espiritual, un padre de la misión, que serían los vicentinos,
que regentaban el antiguo seminario de San Juan, y comenzó a funcionar en lo que era el antiguo convento de los agustinos. Esto estamos hablando de 1870 a 1890. Entonces él dejó por escrito un detallado informe de las virtudes que tenía esta mujer. Ella fue sepultada dentro de la iglesia de San Agustín. Uh-huh. Es decir, dentro de la iglesia, no en el cementerio. Para estar no dentro, claro, estar dentro de la iglesia tenía otro significado, digamos. Claro, sí, muchas veces algunas personas tenían ese privilegio de estar sepultados dentro del templo. Y decía y que se movió la tumba dentro del, y dicen las crónicas que el cuerpo estaba incorrupto. Oh. Y dice que había participado en Trinidad. ¿Tiene algo que ver con las congregaciones que estaban en Trinidad, como esta iglesia que estábamos hablando? Posiblemente haya conocido y haya asistido alguna vez a alguna misa ahí. Pero ella, como era devota de la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón, que estaban ahí en la iglesia de San Agustín, ella frecuentaba más la iglesia de San Agustín, de los Padres Agustinos. Entonces, y ese cuerpo ha quedado ahí seguramente, porque no se retiraron nada, no se retiró nada, simplemente se pasó la topadora y quedaron, se sacaron las imágenes, se sacaron. Entonces, hubo un gran desprecio hubo una fiebre de querer demoler todo y construir un San Juan nuevo pujante que gracias a Dios lo tenemos, pero en desmedro de haber perdido mucho de la memoria histórica. De lo que quedó abajo. Y ahora, cuando se ha hecho la venta de esos terrenos, ¿ha habido algún pedido de la iglesia para que se cuide? Si se llega ahí a hacer algún pozo y sale algo, que se cuide lo que se haga. Sí, todavía no está concretada la venta, está concordada la venta, pero todavía no se lleva a cabo. Entonces, nosotros sí, incluso yo personalmente he intervenido en eso para pedirle al obispo que tenga en cuenta eso, de que en cuanto ahí se haga un pozo, van a comenzar a aparecer un montón de cosas valiosas, seguramente. Sí, acá mismo en la radio estábamos hablando con personas que pertenecen a Codepas, y ellos daban ejemplos. Por ejemplo, en Buenos Aires, un hotel que se hizo arriba de una casa antigua, que cuando empezaron a cavar encontraron que habían túneles, entonces los túneles quedaron como forma del hotel. Es decir, es cuidar también la historia que tiene el lugar y no despreciarlo, porque si uno no tiene cuidado pueden hacer un pozo y bueno, lo que encuentran se vuelve a tapar y no se cuida. Sí, sí. Y muchas veces está el peligro de que estas empresas, sí, por no perder tiempo, directamente disimulan todo lo que se encontró para que no se vaya postergando la realización de la obra, y eso también a veces es una realidad. Sí. Bueno, padre Calívar, ha sido un placer. Acá Pucho Balmaceda lo saluda, que dice que usted ha sido su padrino de confirmación. Pucho querido, me está debiendo varias visitas. Siempre me dice que va a venir a visitar y tiene que cumplir. Ahora lo hago público. Ahora lo hace público, va a tener que cumplir. Yo también le debo una visita a Uyumpar. Para que se sienta más comprometido. No. Sí, un cariño grande a él y a la familia también. Bueno, padre, un placer tenerlo en el programa. Estamos en contacto, estos temas son apasionantes, así que seguramente lo vamos a estar molestando nuevamente. Sí, quedo a disposición de ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, un saludo grande a toda la audiencia de Radio Universidad. Muchas gracias, padre Calívar. Padre Adolfo Calívar, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Uyún, especialista en historia de la religión católica en San Juan, un investigador apasionado de la historia de la religión, que nos comenta sobre este pedido que se hace para declarar de patrimonio la iglesia de Trinidad, y también la historia que tienen los agustinos acá en San Juan, que nos llamó la atención cuando el presidente Javier Milei visita al reciente Papa León XIV y le entrega documentación donde nombra a San Juan como el primer lugar donde se asentaron los agustinos en territorio argentino. Hora Social, construir comunidad desde sus voces.